tengo la presencia de Héctor Yepes, candidato a la Asamblea Distrito 2 del Guayas, por la alianza de los movimientos Creo Suma. Héctor Yepes, buenos días, bienvenido, 8 minutos para sus propuestas. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carlos, y un saludo a toda la audiencia. Bueno, comencemos. Entonces, ¿cuáles son los ejes principales de la propuesta de Héctor Yepes? Bueno, nosotros dentro de la alianza Suma Creo 21-23 con Guillermo Lasso vamos a ir a la Asamblea a implementar las leyes necesarias para crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años, reforma tributaria que permita eliminar 14 impuestos para bajar el costo de la vida, para que la plata le rinda más al ciudadano, zonas francas de turismo y salud, incentivos tributarios a través de normas como la ley del primer empleo para beneficiar a jóvenes que puedan acceder a su primera oportunidad laboral aunque no tengan experiencia previa, como es lógico. Y además, como Héctor Yepes, yo voy a plantear una ley de crédito estudiantil con 0% de interés, que consiste en lo siguiente: que el Estado no cobre intereses a los jóvenes para estudiar, que no nos pongan un impuesto a nuestros sueños, que el plazo mínimo para empezar a pagar los préstamos sea de 1 año, luego de haber terminado los estudios, para que el joven tenga oportunidad de conseguir un empleo y emprender, que no se exija ni garante ni hipoteca. ¿Por qué? Porque el crédito estudiantil desde el Estado es inversión social en educación, no es un negocio, y por tanto tiene que ir a ayudar al joven que más lo necesita, al que no tiene una casa propia o un sujeto de crédito en su familia. Y por último, que aplique no solo para la pensión universitaria, sino también para educación técnica y continua y para movilización y libros, porque aún en la universidad pública gratuidad que debemos mantener, estudiar cuesta. En Monte Sinaí, en la Sergio Toral, nos dicen: no estudio porque la plata no alcanza ni para el colectivo para ir a la universidad, y para ello también tiene que haber una ayuda del Estado a fin de que la educación sea un derecho al alcance de todos. Vamos desarrollando el tema, Héctor. Empleo 1 millón en 4 años y se plantea reformas tributarias para incentivar la generación de empleo. Pero más allá del incentivo tributario a través de la reforma, que se plantea disminuir en 3.000 y pico de millones de dólares, se requiere crecimiento económico. Y para generar esa cantidad de empleo, se requiere crecer en la economía entre 6 y 8%, más o menos, o por lo menos 5% constante anual. En ese sentido, usted va para legislador. ¿De qué forma piensa incentivar para poder asegurar este objetivo en 4 años con ese nivel de tasa de crecimiento económico, 5 constante promedio durante los 4 años, o entre 6 y 8%? Este es un programa amplio dentro de la Alianza 21-23 con Guillermo Lasso, que comprende acciones, por un lado desde el gobierno y por otro lado desde la Asamblea. En efecto, para que podamos crear 1 millón de empleos en los próximos 4 años, necesitamos que la economía crezca en alrededor de 20.000 millones de dólares en el próximo periodo. Y eso ocurra fundamentalmente desde el sector privado, que es el que genera 9 de cada 10 puestos de trabajo en el Ecuador, según las cifras del propio gobierno. ¿Qué hacer? Por un lado, una gran reforma tributaria para eliminar el exceso de impuestos. Así las cosas bajan de precio, el sueldo rinde más, los comerciantes, actividad de la cual vivimos aquí mucho en Guayaquil, pueden vender más. Necesitamos zonas francas, por ejemplo, un área fundamental, el turismo, y permítame poner un ejemplo concreto porque a veces esto puede ser un poco abstracto. Zonas como la Ruta del Sol, que son una maravilla natural y de atracción turística, que exista una zona franca para atraer inversión hotelera que no pague impuesto a la renta en los próximos 30 años. El turista que viene genera movimiento económico en el hotel, va, come en el restaurante, le deja una platita al taxista, va a la playa y también le compra algo al vendedor ambulante, etcétera, y trae dólares al país. Nosotros creemos firmemente en mantener la dolarización. Además, a través de
una ley, generar incentivos adicionales, no solo la ley del primer empleo para los jóvenes sin experiencia, incentivos para que la empresa que contrate un beneficiario, a 10 beneficiarios del bono de desarrollo humano, pueda deducir el doble del costo laboral de impuestos. Héctor Yepes, vamos a la reforma tributaria que ustedes la utilizan como eje articulador para la generación de ese millón de empleo. Se habla de disminuir en 3.000 millones, pero como en todo estado financiero, en todo balance existe un debe y un haber. Si disminuyo los 3.000 millones de dólares, tengo que también reducir el gasto, porque no voy a rebajar o a disminuir el ingreso para el presupuesto del Estado y voy a mantener el gasto alto. Por tanto, lo tengo que disminuir. ¿En qué rubros voy a disminuir entonces el gasto público? ¿En el gasto corriente o en el gasto de inversión? Fundamentalmente lo que plantea Guillermo Lasso es una reducción en el gasto corriente, sobre todo en lo que no afecte los servicios sociales y además la inversión pública, canalizarla también a través de alianzas público-privadas, pero con mecanismos que generen real confianza y que permitan atraer una inversión privada que es aliada con el Estado, pueda desarrollar obras y servicios. Pero ojo, no necesariamente reducir impuestos o la tasa de ciertos impuestos va a implicar menos recaudación, porque ¿qué ocurrió el año pasado? El gobierno subió el IVA al 14%, pero recaudó menos IVA, porque el problema es que no hay actividad económica. 0 por 12% es 0 y 0 por 14% de IVA también es 0. Entonces lo que necesitamos hacer es reactivar la economía con menos impuestos, lo cual también va a generar más recaudación. Vamos a lo siguiente, para el Estado. Héctor Yepes, dijiste gasto corriente. Gasto corriente está incluido a la nómina del aparato estatal, y cuando me refiero a la nómina del aparato estatal o también dentro del gasto corriente todas las asignaciones a los GATS, me refiero, ¿por dónde vamos a disminuir pues entonces estos 3.000 millones de dólares? Porque si estamos hablando de nómina, estamos hablando de sacar personal del sector estatal. Entonces focalicemos para no hablar en términos generales, porque la ciudadanía también merece cosas concretas. Lo que ha planteado Guillermo Lasso es reducir gastos fundamentalmente suntuarios. Por ejemplo, optimizar a través de reducir ministerios, de reducir instituciones del Estado o fusionar, lo cual no implique despidos masivos en el sector público. Esto es muy importante aclarar. Cuando nosotros hablamos de crear 1 millón de empleos, eso no pasa pues por despidos masivos desde la función pública, porque eso más bien lo que produciría es agravar la crisis. Pero ojo, hay que volver a este punto. No necesariamente bajar los impuestos va a significar una reducción importante en la recaudación, porque si eso provoca un aumento de la actividad económica que se traduzca en más ventas, en más comercio, en más generación de empleo, eso también significa más recaudación para el Estado. Dentro de esta reforma tributaria, ¿piensan tocar el tema del impuesto a la renta? Porque el tema del IVA, en mayo, del 14 ya baja al 12. ¿Piensan plantear una reducción del IVA del 12 al 10 o piensan también tratar una reforma al impuesto a la renta como en Colombia, que prácticamente se eliminó la progresividad y ahora la clase media es la que más paga y las clases más pudientes son las que menos pagan en términos de recaudación? De ninguna manera, Carlos. Nosotros, por supuesto, vamos a garantizar que el IVA vuelva del 14 al 12% como está previsto y debe ocurrir, y no vamos a tocar el impuesto a la renta en cuanto a su tasa. Lo que sí vamos a hacer es eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que es muy diferente y que hoy está perjudicando a una serie de comercios, de emprendimientos, cuando se cobra, incluso cuando hay pérdidas. Entonces, no vamos a tocar ni el IVA, que volverá al 12%, ni el impuesto a la renta, que representan, por ciento, el 80% de la recaudación tributaria. Aquí no estamos hablando de que no se paguen impuestos, sino eliminar impuestos excesivos y focalizados que hoy perjudican la creación de empleo, y ese es el cambio que necesitamos en el Ecuador, no un cambio de estilo, un cambio de fondo, donde paguemos menos impuestos, sobre todo que afectan a la clase media y popular, y creemos más empleos, que es lo que requiere el país, con 6 de cada 10 ecuatorianos. Gracias, Héctor Yepes, por estar con nosotros.